El edificio de la Biblioteca Nacional de Clorindo Testa es un clásico exponente de la segunda etapa del racionalismo y es una oportunidad de trabajar con un edificio exento de acuerdo a los principios más básicos del movimiento moderno. Clorindo levanta su edificio por arriba de la barranca en un lugar en el que, de los pocos en la ciudad, en los que todavía se puede apreciar la barranca en su estado original. Y para esto hace una operación en el edificio, entierra los depósitos dentro de la barranca y levanta la sala de lectura, dejando un edificio sobre grandes pilotes, porque ya en realidad está dentro del cuadro de un brutalismo de hormigón armado, que es una etapa posterior de desarrollo de la estética edilicia de ese momento. El Museo de Pablo Beitía, el Sul Solar, es un caso típico de museo poco abierto a la calle, a la ciudad. Atrás de una reja muy sencilla se esconde un espacio de altísima calidad y de gran interés, muy vinculado además a la historia y a la obra del artista a la que está dedicado el museo. A diferencia del museo, por ejemplo, de arte latinoamericano, el Malva, el Sul Solar es un museo de interioridad, un museo que recorre la obra del artista con un gran apego al significado de su obra. Es muy difícil hacer una predicción sobre las ciudades porque en realidad todo lo que muchas veces se ha previsto ha resultado de otra manera. Se consolidará seguramente el puerto de Buenos Aires con un sistema probablemente distinto. Actualmente en realidad queda solamente el Puerto Nuevo, que es un puerto relativamente chico. Lo que probablemente pase en materia portuaria, o lo que, como me imagino que podría funcionar, es con un sistema más descentralizado, quizá con un puerto offshore, donde en realidad pequeños barcos tengan la capacidad de entrar a situaciones más puntuales, tanto en el sur como en el norte, incluso dentro de un área mucho mayor que lo que es actualmente la costa de la ciudad sobre Buenos Aires. Probablemente el aeropuerto también tenga que tener alguna modificación importante. Acá actualmente tenemos esto y tenemos, no me quiero olvidar, lo que es la así llamada reserva ecológica, con lo cual esa costa se tendría que complementar con una actividad que actualmente se está dando en el borde del río y que es la recuperación de, en realidad, una serie de instalaciones que estaban sobre el río y que en realidad no tenían acceso público. Eso más un parque público darían una importante ya recuperación de la costa. El tema del puerto allí, habría que ver cómo este mismo puerto, además, en realidad podría estar separado de la costa y comunicarse con los centros de distribución de alguna manera quizá subterránea o logística, o en fin, eso habría que verlo. Lo que es importante también es que todo el sistema de dedos, si desapareciera la General Paz, esto podría ser una especie de malla continua. Para darle continuidad a esta malla, una de las cosas importantes como proyecto de modificación de infraestructura tendría que ser el hundimiento de la General Paz, que sería en realidad solamente una especie de primer anillo, un primer anillo distribuidor que tendría toda una serie de características, pero que haría desaparecer esa barrera, ese límite físico que es actualmente la General Paz, que ya se está pensando en ensancharla más y en realidad habría que ir en un sentido inverso, porque además la recuperación del suelo urbano, que es tan importante, podría generar en el nivel superior de lo que es la General Paz toda un área verde recuperada con actividades en su interior que sería bastante importante mantener y que coincidiría con un primer anillo de transporte público que sería distribuidor, conectado obviamente a todo un sistema de subterráneos que sería importante que la ciudad permitiera que llegaran a ese punto. Estos serían verdaderos lugares verdes y estarían reservados como lugar verde y lugar de intercambio, o sea que la llegada a estos puntos sería una llegada a través de todo el sistema de subterráneos a áreas verdes que estarían además conectadas con un sistema disuasión
de tránsito vehicular privado, lo cual generaría como una especie de área verde continua, un verdadero pulmón para la ciudad que debería conectarse con los intersticios que todavía se pueden salvar de los lugares que todavía quedan entre los dedos del área metropolitana. ¿Qué se haría con los requerimientos de vivienda, con los requerimientos de equipamiento? Acá, en estas zonas, hay la posibilidad de crear centros muy compactos, tendrían que ser microciudades, que no requirieran tampoco un transporte centralizado. O sea, estas microciudades que tendrían que estar conectadas entre sí, podrían ser de 20.000, 25.000 habitantes, pero tendrían que tener la capacidad de tener empleo, no generar viajes a áreas centrales, o sea, romper el concepto de centro y periferia, manteniendo la consolidación de esos centros como centros, podrían ser especializados también. Por ejemplo, uno de estos centros podría ser básicamente un centro universitario, por ejemplo. Estos centros no solamente estarían próximas a áreas verdes muy abiertas, sino que estarían en relación a áreas de mayor o menor consolidación, pero incluso prestando servicios a estas áreas, servicios culturales, sanitarios, en fin, lo que fuera necesario. La Ciudad de Buenos Aires en sí, la malla, ustedes ven que acá yo no dibujé nada, porque en realidad acá no es mucho lo que hay que hacer. La Ciudad de Buenos Aires lo que hay que hacer es mantenerla bien, no hay que cambiarla mayormente. En realidad acá seguían estando en superficie las líneas de superficie, que estas se mantendrán al sur, al oeste, esta más acá, al sur, al oeste y al norte, pero en realidad acá lo que es importante, lo que va a ser realmente importante sería las líneas de subterráneo que tendrían que llegar a este gran nudo de la General Paz, donde los vehículos entrarían muchísimo menos a la ciudad y serían de disuasión, habría gigantescos estacionamientos, habría medios, acá podría haber un medio elevado para ir de norte a sur rápidamente sin necesidad de ir en subte, podría ser así. Hay dos temas que son entonces, para resumirlo en dos grandes temas, uno es infraestructura y otro es naturaleza. La malla de la ciudad es la malla heredada, que es la que hay que conservar, cuidar y modificar en la medida que sea necesario y que sea conveniente. Pero eso es como una parte estática de la ciudad. A diferencia de otras épocas en que lo que cambiaba era la residencia, y se iba cambiando sectores de la residencia y la infraestructura era lo que no cambiaba. Ahora va a ser al revés. Va a quedar estable la malla de la ciudad, el tejido, y van a cambiar necesariamente todas las infraestructuras, porque con el paso de las décadas recientes las infraestructuras se han vuelto obsoletas. Todo esto, si el calentamiento global en realidad permite mantener las condiciones de altura del río, porque si no, en realidad lo que va a haber que hacer es conectar mediante un dique la zona. Para salvar la ciudad de las inundaciones habría que hacer un dique que sería un gigantesco lago regulador, quizá fuera con esclusas. Esto ya es un poco de ciencia ficción, pero la realidad es que si el efecto calentamiento continúa, el río de la Plata va a subir de nivel. A mí lo que más me impacta de Buenos Aires es qué amables y deliciosas son las calles de Buenos Aires. Qué hermoso que es caminar por las calles de Buenos Aires. Hay un café casi media cuadra, de modo que si yo camino en cualquier momento puedo mirar para allá, para aquí hay un café. En la mayoría de las otras ciudades, si yo quiero un café, tengo que empezar a buscarlo y me dicen, sí, hay uno de aquí a 5 cuadras. No sé por qué en Buenos Aires, eso es como si alguien estuviera abriendo su sala de estar continuamente. En Buenos Aires lo que me impresionó fue
la calidad del espacio público y cómo este espacio público entra a través de los halls de los edificios, recientes o no, y esta calidad misma de la ciudad entra en el hall independientemente de lo que pueda suceder arriba, si son departamentos de lujo o de departamentos digamos, de propiedad horizontal de escaso valor. Densidad, grandes avenidas, se respira cultura y un ánimo de crecimiento donde experiencias como el Puerto Madero hablan de la recuperación y de la negociación, el diálogo entre la historia y lo contemporáneo. Se ha convertido en mi segundo hogar. He encontrado su tradición de los cafés como algo absolutamente extraordinario. Una ciudad que está abierta todo el tiempo, la noche, me parece absolutamente fascinante, sin entrar a repetir lo que habrán dicho todos sobre su gran calidad arquitectónica. Para mí, Buenos Aires es una relación amor-odio, porque es una ciudad que me fascina, pero aparte de ciertos recorridos muy puntuales, tiene aspectos atroces. Digamos, creo que Buenos Aires, como tantas ciudades, están condenadas a crecer espontáneamente con poco control profesional, desgraciadamente. O sea, uno puede hacer intervenciones puntuales, que es un poco la ciudad moderna, uno puede salvarla por pedazos y esperar que esos pedazos tengan una relación. Pero hay una pérdida de la visión de conjunto, justamente porque no podemos planificar. Buenos Aires es mágica porque es precisamente donde más fuertemente se puede sentir esta superposición increíble de las variables del ser humano. Es uma cidade que me gusta muito por sua maturidade e por sua, eu diria, sabedoria de uma cidade. E assistimos o nascimento e a construção de um sítio que é Puerto Madero. Então, eu creio que se conversa muito bem, se dialoga muito bem a parte mais existente de Buenos Aires com esta parte nova. Essa parte nova que coloca o rio, o água, como participante da cidade. Una ciudad excepcional, no parece en este lado de la tierra.